Siempre que comenzamos a trabajar con maquetas, pero especialmente cuando empezamos a trabajar con modelismo naval, lo primero que tenemos que localizar son las piezas, ¿de acuerdo? Son muchas las maderas y las partes que componen un kit de modelismo naval y tenemos que tener claro y tenemos que tener perfectamente localizadas cada pieza que vamos a usar en cada una de las partes de la construcción del barco, para que luego pues, no nos falten listones, no nos sobre, en fin, lo que sea. Para ello tenemos en este modelo tenemos la serie de planos en las que nos van a decir, pues como siempre, las piezas, el tamaño, el grosor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además, en la parte que tenemos escrita, por así decirlo, tenemos un listado de las distintas piezas, de las distintas maderas, contándonos pues el ancho, el alto, el grosor, para de esta manera y con la ayuda de un pie de rey, un calibre o no sé cómo lo llamaréis, donde quiera que estéis viendo el vídeo, pues asegurarnos que la pieza que hemos seleccionado es exactamente la que necesitamos y no vamos a usar un listón distinto en un sitio pues donde no es. Para eso el pie de rey, como veis, marca ancho, marca grosores y podemos asegurarnos exactamente de que la pieza es la correcta. Abajo en la descripción os dejaré enlaces de pies de rey, de calibres de estos baratos y algunos un poco más caros para que no tengáis excusa, porque ya os digo que es una herramienta fundamental. Una vez que tenemos ya localizado las piezas que vamos a necesitar, tenemos las dos partes de la cubierta inferior, ¿de acuerdo? Que ya las cortamos en el capítulo anterior y que solo tenemos que darle ahora un pequeño repaso, ¿vale? Y tenemos las listones, ¿vale? O las tablas que van a formar la tablatura de la cubierta, ¿de acuerdo? Es importante asegurarnos con la lija o con el cúter de empezar a no dejarnos rebabas. Al final del vídeo veréis por qué os lo digo, ¿vale? Pero es importante asegurarnos eso, de que todas las partes están perfectas y sobre todo de las ranuras esas, pues como digo, de no dejaros ninguna piececica ni que sea el corte lo más exacto posible. Una vez con la cubierta ya encolada, ya repasada, procedemos a aplicar cola de carpintero y a estirarla o a extenderla con un bastón, con un listón. Estoy hasta hoy que vaya tela. Bueno, intentaremos aplicar una película lo más fina y lo más uniforme posible y sin pasarnos de rosca, como para poder poner 2-3 listones. Comenzamos desde la parte de dentro hacia afuera. Aplicamos la cola y procedemos a colocar cada uno de los listones que van a formar esa tablatura a partir de, como digo, de la parte de fuera hacia adentro. Es importantísimo que este primer listón esté perfectamente enrasado, ¿de acuerdo? Como veréis al final del vídeo ya os digo. Pero bueno, lo primero es asegurarnos que este queda perfectamente enrasado y procurar que no sobresalga la cola, ya que los excesos de cola, ¿vale? Los salientes quedan así como unas gotitas gomosas, después nos van a dar muchísimos problemas. De hecho, a mí me los han dado. Y vamos a tener que andar con el cúter repasando y ajustando para que después encajen las dos partes de la cubierta. Sin más, esto tampoco tiene ninguna historia, simplemente ir poniendo listones uno detrás de otro, ¿de acuerdo? Y usando ese primer listón como guía, ¿vale? Y ayudándonos de las pincitas, vamos poco a poco poniendo listón tras listón. Ahorraros por favor los comentarios, los ingenieros navales, de que esto no se hace así, etcétera, 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 ¿vale? Como pasó con el vídeo de la cubierta del Albatros, ¿vale? Para que lo veáis por ahí. En este modelo de barco y en este kit en concreto voy a seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante y el modo de construcción del fabricante. Así que, ya os digo, cada uno puede hacerlo como lo dé la gana y yo en este caso he usado esta opción, que no es ni mejor ni peor que otra, es simplemente la que pone el fabricante y la que yo he decidido en este barco usar, ¿vale? Normalmente suelo ir más a mi aire, pero ya os digo, en este vídeo voy a intentar seguir todas las instrucciones del fabricante del kit paso a paso. Una vez dicho esto, pues seguimos con el trabajo, aplicando cola y pegando listones para ir llegando poco a poco hasta el filo de la borda, ¿de acuerdo? Deciros que en esta parte
no me voy a preocupar ni de los sobrantes, ni de los listones, ni de las entalladuras, y que voy a procurar repasar todas las partes del listón para que queden perfectamente pegadas. Es importante que queden perfectamente pegadas porque, como os digo, esto va a ir a presión y se os va a levantar. Si os queda un borde o una esquinita o cualquier historia sin pegar, pues cuando intentemos meter la presión, pues ya os digo, se van a quedar levantados. Cuando lleguemos a la parte de las acanaladuras para meter las cuadernas, vamos a procurar que no sobresalga. Aquí es importantísimo, hacedme caso, y ya os digo, sé que soy muy pesado, pero aquí es importantísimo que la cola no sobresalga, ¿vale? No nos molestaremos, no nos preocuparemos por las acanaladuras, pondremos los listones como si no las hubiera, pero a la hora de extender la cola, mucho cuidado y sobre todo intentar que no sobresalga nada. Y así, de esta manera, solo que esta vez ya a cámara rápida, pues vamos colocando uno a uno todos los listones hasta llegar al filo de la borda. Una vez que hemos forrado completamente las dos cubiertas y que éstas se han secado perfectamente, ¿vale? Estamos trabajando con cola de carpintero, hay que aplicar presión y dejar que se sequen, pues con unas tijeras o con un cúter. A mí estas tijeras de peluquero me van de cojones, así que también os dejo por ahí el enlace, que ya os lo dejé cuando hicimos el albatros, pero ya os digo, funcionan de maravilla estas tijeras de peluquero. Pues vamos cortando, pues los sobrantes, ¿vale? Estos sobrantes, como siempre, los vamos a guardar porque nos pueden hacer falta pues para cualquier otro proyecto, para un diorama, en fin, o lo que sea. Una vez que ya tenemos lo más gordo, por así decirlo, cortado, ¿vale? Procedemos a repasar los cortes con un cúter. Con un cúter o con las mismas tijeras de peluquero, pues según lo que os sea más cómodo, o si las tijeras son bastante finas, en fin, o lo que sea. La historia es que estos cortes deben quedar perfectos. Tanto los de los laterales de cada una de las cubiertas, como los de cada una de las acanaladuras que tiene cada parte de la cubierta, para encastar o enrasar perfectamente con la falsaquilla, con las cuadernas o con cualquiera de los mástiles que posee este barco. Como digo, en esta parte del trabajo es imprescindible la precisión, aunque permitidme un consejo: es mejor que os quedéis un poco cortos y que os falte y después tengáis que ajustarlo, a que os paséis cortando y luego se os vea el hueco. Así que tampoco pasa nada si después tenemos que dar unos pequeños ajustes finales para que esta cubierta inferior entre perfectamente. Una vez que tenemos todos los sobrantes eliminados, pasamos a darle un repaso de lija para intentar ajustarlo un poquitín más. Aquí la lija es importante que la deis a favor del listón, nunca así, nunca como lo estoy dando yo ahora, ¿de acuerdo? Porque podéis levantar el listón, así que siempre en esta parte el listón y la lija tienen que ir en el mismo sentido, y así no levantaréis ningún listón en ningún momento. Una vez que tenemos la cubierta repasada de lija, vamos a simular la clavatura de los tablones, ¿de acuerdo? Aquí el fabricante la hace con lápiz, como yo la hice en lo del albatros. Esta técnica mola porque podéis darle más profundidad, menos profundidad, más que se vea más, que se vea menos, en fin, en función del gusto de cada persona, ¿de acuerdo? También hay otra técnica que consiste en, antes de poner los tablones así, de pegar los tablones, se ponen todos los tablones de perfil y con un carbón o un lápiz de un HB, un lápiz muy blando, ¿vale? O un carboncillo, se pintan de negro el filo de los tablones, y cuando los tablones se quedan puestos en su posición, como los filos tienen esa marca del haber sido repasados con carbón, pues simula el efecto también, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo así o simplemente solo dibujar los clavos, ¿vale? Yo voy a hacerlo dibujando el clavo y el listón, para lo cual con un lápiz 2HB y una reglita voy marcando primero los finales de los listones en tablones alternos, como podéis ver de esta manera, para luego marcar los listones en sí, los tablones que formarían la cubierta. Ahí que tenéis cómo quedaría el resultado final.
Esto, una de las cosas que más mola es que después, si veis que os habéis quedado muy cortos, podéis repasarlos otra vez. Y si veis que os habéis pasado y no os gusta, con un lijado fino podéis ir quitándole tono a esas marcas de los listones y os quedará un tono envejecido muy chulo, porque el carbón del lápiz se va disolviendo, ¿vale? Junto con la madera conforme lo vais lijando, y oscurece los tablones de una manera que queda, a mí me gusta particularmente. Pero ya os digo, esto es cuestión de gusto. De la misma manera, una vez hecho, simulamos los clavos poniendo 4 puntitos pues junto a la raya que delimita el final de cada listón, ¿vale? Esto también hay otras maneras de hacerlo, como calentando una broca o una aguja y quemando esos clavos así, o incluso poniéndoles palillos de alfiler y luego cortándolos, palillos de alfiler, palillos de los dientes, y luego cortándolos para que simule el clavo en sí. Pero bueno, eso me parece más para barcos un poco más grandes, de una eslora mayor, ¿vale? O de una escala mayor que donde realmente se pueden apreciar esos detalles. Pero bueno, en este caso, ya os digo, yo creo que así van a quedar bastante chulos, y además es como dice el fabricante, que es uno de los retos que he intentado tomarme en este modelo, hacerlo exactamente como dice el fabricante. Y este sería el resultado final, a falta de un pequeño lijado y del barnizado, lógicamente, ¿vale? Yo creo que queda bastante aparente. Pues bien, ahora viene la parte más complicada del asunto, y es colocar las cubiertas dentro de su posición. Yo no sé quién me inspiró, pero dije, bueno, vamos a ponerlo con cola de carpintero, vayamos a leches. Pues efectivamente, ponéis cola de carpintero, procurando poner sobre todo la base de cada una de las cuadernas y de la falsa quilla, ¿de acuerdo? Ya que apoyará en cada una de las cuadernas totalmente, y además en la falsa quilla apoyará hasta la mitad, ¿vale? Aquí no os preocuparos que os sobre pintura, iba a decir, que os sobre cola de carpintero, porque da igual, es más, yo diría que os va a venir bien, ¿vale? Que os sobre un poco de cola de carpintero y que chorree por dentro, va a afianzar la unión. Y llegados a esta parte os quiero poner todo el vídeo. Vale, pues intentamos ponerlo de fuera hacia adentro, ¿de acuerdo? Aprovechando que va a intentar encajar, y vais bajando poco a poco cada uno de las partes de la mitad de la cubierta, ¿vale? Hasta que llegue a encajar perfectamente, tanto en un lado como el otro. Y cada una de las partes de la cubierta tiene que apoyar tanto en la falsa quilla como en las cuadernas. Además, deberéis, ¿veis?, echarlo para atrás para que encaje al final perfectamente con el tope de cada una de las cuadernas. No sé si lo estáis viendo como lo tiro del vídeo de la cubierta para atrás, ¿vale? Y así me aseguro que entre la cuaderna y esta parte de la cubierta no queda hueco. Una vez que ya tengo esto en su sitio, vamos a proceder a fijar esta unión con mordazas. He pillado estas mordazas chiquiticas por ahí, que son una maravilla. He comprado solo 4 y tengo que comprar más, ¿vale? Son perfectas para este tipo de trabajos, o incluso un poquito más grande, ¿veis? No pesan prácticamente nada y pues entran por cualquier sitio, ¿vale? Así que nos aseguramos de pillar unas mordacitas y de todas las uniones afianzarlas para que la cola se seque perfectamente y la cubierta quede totalmente perpendicular, como podéis ver en el vídeo. Ahí me he quedado sin mordazas y he tenido que poner unas mordazas ya de carpintero de las grandes, que como veis es un coñazo, ¿de acuerdo? Para este tipo de trabajo, pues porque son muy grandes. Pero bueno, como no tenía nada más que 4, ahí lo veis, perfectamente perpendiculares a escuadra, enrasadas tanto con la quilla como con cada una de las cuadernas. Una vez seca y retiradas las mordazas, pues procedemos a colocar la segunda parte. Aquí veis lo que os decía al principio del vídeo. Como la primera parte me ha costado tanto trabajo meterla, pues ya antes de meter la segunda parte me he ido fijando pues en todas las posibles imperfecciones que tenemos o que yo he dejado cuando he colocado los listones de los tablones de la cubierta, ¿vale? Aunque sea poquísimo, ese poquísimo hace que no entre.
hace que no entren y además que los listones se levantan y es un número, ¿de acuerdo? Así que no viene de más que ahora repaséis los agujeros, incluso haciéndolos un pelín más grandes de la cuenta si veis que no entra bien, y que os toméis vuestro tiempo para hacer que eso entre correctamente. La manera de colocarlo ahora es al revés, desde dentro hacia afuera, ya que por dentro tenemos el tope de la otra cubierta donde tienen que ir ras con ras, y además tendremos que hacer que encaje cada una de las ranuras con la cuaderna correspondiente. Así que le doy velocidad al vídeo y veis todo el proceso, porque ya os digo que merece la pena. Colocamos la cola, ahí no tiene más historia, y poco a poco vamos evitando. Ahora sí, no es cuestión de que sobresalga por la parte de encima de la otra cubierta, pero ya os digo, la parte de central da exactamente igual que sobre cola. De hecho, como digo, casi es mejor que lo haga así. Y ahora viene el número que es colocar la cubierta. Pues bueno, al final la apoyo, voy haciendo palanca, me aseguro que coincide cada cuaderna con su ranura correspondiente, y voy metiéndola poco a poco para abajo con muchísimo cuidado, porque es muy fácil partir ese trozo de que hay entre cuaderna y cuaderna. Así que voy metiéndola poquito a poco, con paciencia. Como veis, amigos, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues he conseguido que toda la cubierta enrase perfectamente con cada una de las cuadernas, con la otra cubierta, con cada uno de los encastes que tiene en la falsaquilla, y que todo quede perfectamente enrasado, como podéis ver ahí. Una vez que ya lo tenéis, pues simplemente podéis poner alguna mordaza para aseguraros, sobre todo al final, ¿vale?, a proa y a popa, de que la cubierta no se levanta, porque en el resto, si os ha quedado tan apretado como a mí, eso no lo levanta ni Dios. Una vez secas las cubiertas, como podéis ver ahí, quitamos la mordaza y solo nos queda, para acabar el vídeo, pues procurar darle un pequeño lijado, pues por si queréis, pues lo que hemos hablado antes, hacer los tablones y la clavatura del barco, de la cubierta, pues un poco más, ¿cómo se dice?, un poco más sutil, ¿vale? Pero en fin, como digo, esto es cosa de gustos. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final del vídeo. Este sería más o menos el resultado final a falta de barnizarlo. Yo creo que ha quedado bastante chulo, ha quedado bastante bien, no se ve ningún hueco entre la cubierta y las cuadernas, que eso es importantísimo. Los agujeros para los mástiles encajan perfectamente, los agujeros para la falsaquilla y para que encaje con las distintas partes de la falsaquilla encajan bastante bien, y yo creo que no ha quedado mal, ¿de acuerdo? Muchas gracias por llegar hasta aquí, darnos un like y suscribiros si os ha gustado el vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, como siempre, y un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo.